¿Sabías que a lo largo del día tenemos más de 60.000 pensamientos y que la mayoría de ellos se nos acaban olvidando? Pues imagínate lo que pasa cuando tenemos que organizarnos y tener tantas cosas en la cabeza. Y encima en periodos de estrés es cuando más se nos olvidan las cosas. Pues bien, yo llegué a un punto en el que llegué a un estrés muy grande y peté. Y antes de llegar a ese ritmo de estrés, me paré a pensar y dije, a ver, creo que necesito una buena organización. Y bien, empecé a probar las 25 millones y millones y trillones de aplicaciones que hay para eso mismo, para organizarte. Y al final solo hice que perder tiempo. A ver, que al final es tiempo bien aprendido, ¿no? Porque ya sé lo que me funciona y lo que no. Pero perdí mucho tiempo en esas aplicaciones y sobre todo fue porque me di cuenta que al final todo lo que buscaba, todo lo que necesitaba y sobre todo lo más sencillo lo llevaba siempre encima. Y diréis, ¿dónde? En el iPhone. Así que hoy te voy a contar qué es lo que utilizo, sobre todo solo 2 cosas que utilizo para organizarme todo lo que llevo encima. Y bueno, cualquier persona lleva muchas cosas encima también, pero para organizarme todo y que sobre todo no me olvide de nada. Así que empezamos vídeo. Durante bastante tiempo siempre tuve la manía de lo típico, llega año nuevo, ¿qué haces? Te compras una agenda. Es que aparte las hacen tan bonitas que aunque no la utilizaras dices, es que me la quiero comprar. Pues bien, la típica agenda que llevas encima de papel, donde apuntas todas las cosas, donde abres una página y lo mejor de todo es ver esto. Es ver la agenda semanal. Pues bien, mirad, de 2022 no la he utilizado. ¿Por qué? Pues porque quizás, por ejemplo, estaba dando un paseo y claro, yo no me iba a llevar la agenda así, las hay súper pequeñas y todo. Soy de las que me gusta tener la agenda en el escritorio o si es más pequeña sí que me la suelo llevar en la mochila, pero más de una vez, y te habrá pasado seguramente, que estás por ahí, no llevas la agenda porque quizás te has ido con tu familia a dar un paseo y no te llevas la agenda, pero por lo que sea te llaman, el médico, hora tal día, vale, ¿qué haces? Coges y te lo apuntas en el iPhone, es lo primero que haces. Luego llegas a casa y eso tienes que cogerlo y pasarlo a la agenda, pero que al final ¿qué acaba pasando? 1, o te olvidas y no te lo acabas pasando, o 2, lo haces pero ya haces doblemente la misma faena. Al final estás haciendo lo mismo 2 veces. Pues bien, llegué a un punto que dije, vale, voy a ordenar mi vida, voy a ordenar mi día a día para que sobre todo no me deje nada y que sobre todo no me pille el monstruo del estrés. Como sabéis, algo que me define bastante es que siempre creo en la sencillez de las cosas y muchas veces digo que menos es más. Pues en este caso a la hora de organizarme ha sido así. Después de probar, como os he dicho, muchas aplicaciones, muchas checklists y muchas listas y listas de 1000 apps, al final me di cuenta de algo súper sencillo y es que todo lo puedo llevar aquí en el iPhone de una forma ya que viene nativa. No tengo que instalarme ninguna aplicación y lo mejor de todo es que lo mismo que tengo en el iPhone lo puedo tener en el ordenador o lo puedo tener en el iPad y de un solo vistazo puedo saber cómo tengo la semana, las cosas que tengo que hacer o las cosas que me quedan pendientes por hacer. Simplemente solo había que hacer una cosa y es saberlo utilizar. Una vez sabiéndolo utilizar, todo rueda. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿y qué es lo que utilizas? Pues bien, primero de todo utilizo el calendario de iPhone, un calendario que durante muchos años se me ha resistido por no saberlo utilizar, pero una vez lo organizas bien, te lo organizas por colores, cada cosa, realmente es estupendo. Y de hecho hace poco os pregunté a través de mi canal cómo soléis organizar, si sois de llevar la agenda de papel, sois de organizarlo en el móvil o que os gustaría hacerlo en el móvil pero no sabéis cómo. Si es así y os gustaría aprenderlo a organizar bien la agenda, os invito a que me lo pongáis en los comentarios y entonces os lo explicaría todo súper detalladamente en un vídeo. Pero bien, una de las cosas que utilizo es la agenda.
¿Por qué utilizo la agenda del iPhone? Porque realmente de un vistazo puedo tener todo el mes, puedo tener toda la semana, puedo tener por colores totalmente rápidos de una primera ojeada, ¡pam! Sé que por ejemplo el azul es faena, ¡pam! Sé que cuando tengo el horario de faena es este y este. Sé que el rojo es que tengo que, por ejemplo, editar vídeo, o el amarillo es que tengo médico. Y así de un vistazo puedo ver la semana entera, la próxima semana la otra, y hasta dentro de 3 años, si necesito poner algo en la agenda, lo pongo. Y lo mejor de todo, como os comentaba, es que gracias al ecosistema de Apple lo puedo tener en todos los aparatos que yo quiero y que utilizo. Si de esta forma tengo el móvil por ahí dando un paseo y yo estoy en el ordenador haciendo cosas de trabajo y por lo que sea tengo un mail, tal día tengo una reunión con no sé qué, mentira, yo no tengo reuniones, pero da igual, queda muy cool decirlo. Pues entonces siempre puedo poner reunión con no sé qué, no sé cuántos, de un primer momento, y al segundo ya lo tengo en el iPhone y no tengo que preocuparme y ir poniendo las cosas en diferentes sitios. Eso es una de las cosas buenas que tiene pues el ecosistema de, en este caso, de Apple. Y bien, ¿cómo complemento toda la agenda? Porque diréis, sí, muy bien, ponerlo todo en la agenda y ya está. Lo básico es todo lo que tenga fecha, día y hora, ¡pam!, a la agenda que va, y ¡pam!, le pones un color. Y si hace falta, dentro, lo bueno, puedes explicar algo. Por ejemplo, yo puedo ponerme, tengo revisión del dentista, y dentro de ese apartado yo puedo poner, en la revisión del dentista tengo que preguntarle que bla 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 bla, por ejemplo, o miles de cosas así. Y como os digo, ¿cómo complemento esto? Pues muy fácil, con las notas del iPhone. Algo tan sencillo, y diréis, ¿las notas? Sí, yo hasta ahora, ¿cómo utilizaba las notas? Pues lo típico, te dicen algo, que una contraseña o algo que no te acordarás, sí, yo también lo hago, que tienes que una canción que quieres escuchar, que has visto un libro que quieres ver, y al final eso es un... Pero yo no sabía que las notas se pueden organizar de una forma muy bien organizada, y ahora os enseñaré cómo más o menos lo tengo organizado para que veáis que realmente pueden ser súper eficientes. Primero de todo, veréis que abajo del todo tengo iPhone. Aquí es todo lo que tengo realmente en el iPhone, antes de yo utilizarlo todo en iCloud como lo tenía que utilizar. Pues bien, aquí como podéis ver tengo pues tropecientas mil notas hasta de hace creo que 8 o 9 años, imaginaros. Y una de las cosas buenas es esta. Me diréis, ¿que tener muchas? No, que nunca se pierden. Es lo bueno que tiene si tienes tu copia de iCloud, que nunca vas a perder esas notas, por muy importantes que sean. Y un papel siempre lo puedes perder, o la agenda siempre se te puede mojar, o te la puedes dejar en el tren y luego ¿qué? Búscala. Pues bien, si tiro más arriba, como estaréis viendo, luego tengo dentro de iCloud, esto es todo lo que tengo compartido con el ordenador y el iPhone. En este caso, como podéis ver aquí, tengo todo dividido en carpetas, y dentro de estas carpetas hay desde checklist hasta ideas, hasta listas de cosas, o hasta cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo una lista de tareas, y aquí si le doy se ven las cosas que tengo que hacer, que puede ser, por ejemplo, hacer la compra, comprar esto, no sé qué. Pero normalmente el tema de la compra sí que lo hago en la aplicación de listas, que para eso existe del iPhone. Pero la verdad que a mí personalmente, como no todos son listas, en notas me va mucho mejor tenerlo. Y bien, ya depende de tú cómo te lo organices de una forma personal, pero que sepas que hay muchas opciones de organizártelo. Puedes pegar enlaces, puedes pegar documentos, puedes hacer miles de cosas desde las notas, y sobre todo lo que más me gusta es que lo puedo organizar desde el ordenador. Y en el ordenador, al ser más grande, ya sabéis que yo llevo el 12 mini de iPhone y es bastante chiquitito, pero lo puedo organizar todo mucho mejor desde el ordenador, y desde el ordenador, ¡pam!, automáticamente lo tengo en el iPhone. Con lo cual, al final, llevo con esto utilizándolo ya sobre unos 3 meses, digamos más o menos lo que llevo de año. Y la verdad que de momento me está funcionando súper bien este método. Es un método que os quería compartir porque es algo que llevamos todos encima, y que lo primero que piensas cuando dices, voy a buscarme alguna app para organizarme, pero al final todo es que lo llevamos encima y no nos damos cuenta. Simplemente, como digo, hay que saberlo adaptar a tus necesidades y saber de qué forma utilizarlo, y todo lo demás ya
que fluya. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os gustaría que entrara más en detalle de, por ejemplo, cómo utilizo el calendario de Apple para utilizarlo bien, con todos sus colores, sus notas y todo bien puesto, me lo podéis poner en los comentarios y, por supuesto, también podéis decirme qué utilizáis vosotros para organizaros. Si sois más de papel, sois más de llevarlo en el móvil, qué aplicaciones utilizáis, etcétera, etcétera. Y como siempre, gracias por verme, por supuesto. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Sois más de papel, si sois más